Bueno, yo creo que todos hemos visto las noticias y aunque aquí para nosotros solo fue como el susto, pues en otros lugares sí la situación fue mucho más grave. Y, y creo que todo esto pasa y nos debe de mover el corazón y nos debe de sensibilizar hacia situaciones y hacia realidades que a veces de pronto las escuchamos lejos en otros países, en otras partes del mundo, pero esta vez fue un poco más cerca, ¿cierto? Acá en nuestro propio país. Y el domingo pasado, particularmente, empezamos a ver una serie acerca de la religión verdadera, ¿no? Y empezamos a ver cómo la religión verdadera no es aquella que consiste solo en ideas, palabras o rituales, sino que la religión verdadera es aquella que nos mueve a hacer algo, y especialmente por aquellos que están en necesidad. Miremos por favor nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 versículo 27. Retomemos el texto. Santiago capítulo 1 versículo 27. Santiago capítulo 1 verso 27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Volvámoslo nuevamente a mirar. La religión que pura y sin mancha. Este texto nos habla de la religión, ¿verdad? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la religión pura o la religión verdadera es la que está compuesta de dos cosas principalmente. La primera es aquella que nos debe de llevar a hacer algo por las necesidades que hay a nuestro alrededor, y la segunda es aquella que nos debe de llevar a hacer algo por la necesidad que hay dentro de nuestros propios corazones, por la necesidad que hay dentro de nuestras vidas, esa necesidad espiritual. Así que, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros cada día, en lugar de pensar en llenarnos de más y más conocimiento, cómo podemos más bien nosotros llevar a la práctica cada día más y más eso que ya sabemos, o eso que cada día Dios nos va mostrando y Dios nos va hablando? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues Santiago en el capítulo 1 versículo 19 nos dice lo siguiente. Ahí mismo, unos versículos atrás, Santiago 1:19 nos dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cómo podemos nosotros ser sensibles y hacer algo
por las necesidades que hay a nuestro alrededor, cómo podemos hacer algo por nuestra propia necesidad interior de nuestro corazón. Pues lo que Santiago nos muestra aquí es aprendiendo a oír, aprendiendo a escuchar. Cuando nosotros miramos y escuchamos cosas como estas, no sé qué pasa en sus corazones, pero creo que esto sensibiliza nuestro corazón. O sea, ¿qué siente usted cuando ve una noticia de estas? Cuando escucha a estas personas contando lo que han pasado, contando lo que han vivido. ¿Pasa algo en usted? ¿Qué siente? El punto es que esto nos toca el corazón, ¿verdad? Nos sensibiliza. O sea, a veces en la vida nosotros podemos caer en resultar viviendo como en una burbuja, donde todo está bien, donde todo es cómodo, donde en cierta manera no nos pasan cosas tan terribles. Y nos volvemos cómodos dentro de esa burbuja. Pero cuando uno sale o cuando uno conoce un poco más de las realidades que pasan afuera, que viven otras personas, ¿qué sucede en ese momento? Que uno dice, definitivamente, como decía, por un lado somos agradecidos con Dios al ver lo bueno que Dios es con nosotros, pero también al mismo tiempo decimos, hay necesidad. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué puedo hacer frente a esa situación, frente a esa necesidad? Realmente este mundo es un mundo difícil y esta vida es una vida difícil, a veces más para algunos que para otros, pero no es una vida fácil. Es una vida difícil. Por eso el Señor nos invita a que nosotros nos demos la tarea de aprender a escuchar más al otro, de aprender a escuchar más a los otros, a quienes están a nuestro alrededor, para que de esa manera podamos conocer mejor cuáles son sus necesidades, cuáles son sus situaciones, y podamos asimismo proveer una ayuda más oportuna y más apropiada. Sí, y yo creo que una y otra vez a lo largo de la Biblia Dios nos invita a escuchar. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios diciéndonos: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y luego el Señor sigue hablando en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, acerca de oír, acerca de escuchar. Nosotros normalmente somos dados a hablar, nos gusta hablar, pero no somos dados a escuchar. Y para poder conocer y para podernos sensibilizar sobre las situaciones y sobre las necesidades que hay a nuestro alrededor, necesitamos aprender a escuchar, a parar, a sentarnos y a escuchar un poco a quienes están a nuestro alrededor. No podemos nosotros simplemente llegar y hable y hable y hable y hable y que sean los otros los que nos escuchen, sino nosotros también aprender a callar, aprender a preguntar: ¿cómo estás? Quiero saber de ti, y escuchar un poco sobre esas situaciones y sobre esas realidades que pueden estar pasando y que pueden estar viviendo otras personas. Hace algunos días
le escribí a un pastor amigo que conozco, que él está en Pereira, acerca de cómo estaban después de la situación. Y inicialmente su respuesta fue: no, gracias a Dios estamos bien, la familia, todos está bien. Pero ya luego entonces comenzó a hablarme sobre la dificultad que hay tan grave. Suspenden el gas, suspenden la luz, muchas personas que quedaron sin sus viviendas, durmiendo debajo de un cambuche, sin comida, sufriendo el dolor, muchos de la pérdida de seres queridos, de la pérdida de sus casas, de sus carros, de sus cosas materiales. O sea, es un montonón de cosas al mismo tiempo. Y entonces me decía: lo difícil no es ahorita solamente, lo difícil es lo que viene de ahora en adelante, porque no es algo de lo cual se sale en un día o en 2 días, no es algo que se arregla, o no es algo que se logra superar en una semana o en 2 semanas. Toma mucho tiempo y va a tomar mucho tiempo, y los desafíos son muy grandes. Así que cuando nosotros nos damos a la tarea de escuchar a otros, podemos ser sensibilizados y podemos ser inquietados. Desde que pasó esta situación, toda la semana tuve en mi corazón: ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos nosotros ayudar en medio de una situación y en medio de una realidad tan difícil por la que otros están pasando? Inicialmente este pastor solo me comentó su situación, no me pidió ayuda, pero al pasar de los días, y yo creo que cuando la cosa empezó a ponerse cada vez más difícil, él se atrevió a decirme: por favor, si pueden ayudarnos con sus amigos, con las personas de la iglesia, necesitamos ayuda, ¿no? Y yo creo que la presión de la situación, aunque inicialmente él no me habló de pedir ayuda, me dijo: estamos bien, la situación es difícil, pero estamos bien. Pero al pasar de los días, que la situación seguramente fue siendo más difícil, lo llevó a decir: necesito ayuda, por favor, ayúdenos. Si nos pueden ayudar en algo, se los agradecemos. Entonces, todas estas cosas de estar nosotros dispuestos a escuchar a otros y de ser sensibilizados por estas situaciones, nos pueden ayudar a hacer algo más oportuno y algo más apropiado por aquellos que están en necesidad. Pero mire, Santiago dice algo más en el capítulo 2 y versículo 5. Santiago capítulo 2 versículo 5 nos dice lo siguiente: hermanos míos, versículo 1, miremos desde el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Este es un versículo, o son unos versículos bastante confrontadores para nuestra sociedad clasista, ¿verdad? Para nuestra sociedad que tristemente ha agrupado a las personas en ciertas clases sociales, y que nosotros muchas veces, aún como cristianos, podemos estar influenciados por esta cultura y por este pensamiento del mundo.
para nosotros poder hacer algo por los necesitados, para nosotros poder ser herramientas e instrumentos útiles en las manos de Dios para ayudar al necesitado y para bendecir al que está en crisis, pues necesitamos romper esas clases, ese clasismo social en el cual muchas veces nos agrupamos o se agrupan las personas. Necesitamos estar dispuestos a aprender a relacionarnos de la misma manera con todo tipo de personas, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea de acá o no sea de acá. Necesitamos aprender a ver a todas las personas con el mismo valor, dignidad que Dios las ve, y necesitamos humildad para poder ser herramientas útiles en las manos de Dios. Necesitamos humildad. Ustedes se imaginan al Rey del universo. Imaginémonos por un momento esto: al Rey del universo naciendo en una pequeña e insignificante aldea rural llamada Belén, en una familia sencilla de ese lugar, y además de eso naciendo en el lugar donde comían las bestias. O sea, yo creo que nuestro Señor no habla tanto, sino que nos modela esto. Él no escogió nacer en una familia rica, millonaria, acomodada. Escogió nacer en uno de los lugares más insignificantes, en una de las familias más sencillas y en el lugar donde comen las bestias, en un pesebre. Ahí escogió nuestro Salvador y nuestro Rey venir a nacer. ¿Y saben ustedes por qué? Porque ahí estaban los necesitados, porque ahí estábamos nosotros. Y entonces Él decide venir y decide romper, digamos, su comodidad, sus lujos y todo su esplendor allí en el reino de los cielos, y venir y meterse en medio de nosotros. Yo creo que se necesita humildad para hacer eso, y yo creo que se necesita una disposición de sacrificio y de entrega para hacer eso. Pero Él no lo hizo solo para que quede allá, lo hizo para que nosotros tengamos hoy también una referencia y una idea de la vida y de cómo Dios quiere que nosotros la vivamos. O sea, como les decía al comienzo, cada uno de nosotros muchas veces podemos vivir en una burbuja cómoda, una buena cama, un buen lugar, una buena casa, un buen apartamento, con las comodidades. Y tristemente, ¿saben ustedes qué pasa a veces en nuestra vida con las comodidades? Y yo qué día oraba por eso, porque fui redarguido por el Señor. Y es que las comodidades muchas veces, en lugar de llevarnos a utilizar esas comodidades para poder hacer algo a favor de otros, para poder servir a la causa del evangelio, a la causa de Dios, ¿saben qué pasa en nuestras vidas con las comodidades? Nos llevan a la pereza, nos llevan al confort, nos llevan al conformismo, nos llevan a quedarnos quietos. Y tuve que parar y tuve que orar y tuve que decirle: Señor, que las comodidades que me has dado no sean una razón para volverme perezoso, no sean una razón para volverme cómodo, conformista, sino que más bien yo las pueda utilizar
para hacer algo a favor de tu causa, Señor, que puedan ser una herramienta y que puedan ser herramientas para que yo las use a favor de tu causa. Porque como les decía, esas comodidades, tristemente a veces, en lugar de ser una herramienta mayor para servir a otros, para servir al Señor, nos vuelve perezosos, nos vuelve cómodos, nos vuelve más egoístas de lo que ya somos. Y entonces queremos más comodidades, ¿verdad? Y queremos más comodidades y buscamos más comodidades, ¿cierto? Y nos olvidamos de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Nos olvidamos de las realidades difíciles que hay a nuestro alrededor. Y es precisamente esto que también el Señor nos quiere concientizar de la necesidad de aprender a despojarnos de nuestras comodidades y aprender a mirar a las personas sin acepción, y aprender a juntarnos y a relacionarnos con todos por igual. Este es un principio del reino de Dios. Miremos a todas las personas por igual. Yo no voy a poder ayudar a alguien a menos que yo lo vea con el valor y la dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como iglesia necesitamos recordar eso y cuidarnos de eso. Que no tengamos aquí preferencias, sino que podamos ver a todas las personas por igual, tratar a todas las personas por igual. Ciertamente tenemos más empatía y más afinidad con algunos, eso es cierto, pero Dios nos anima para que nos podamos relacionar, interactuar y compartir y conocer con todas las personas, porque ahí podemos ayudar. Santiago 4:17 nos dice algo más. Santiago 4:17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es otra realidad que nosotros podemos vivir. Y es que no solo podemos llegar a hacerle daño a alguien, o alguien no solo sufre daño cuando es atacado directamente o perjudicado, sino que también podemos dañar a otros por nuestra indiferencia y por nuestra falta de ayuda. Albert Einstein dijo lo siguiente: dijo, este mundo es un lugar peligroso para vivir por quienes observan sin hacer nada. Este mundo es un lugar peligroso para vivir por quienes observan sin hacer nada. Ustedes recuerdan por ahí la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó en esa historia? Y esos eran sacerdotes, levitas, o sea, eran supuestamente los religiosos, ¿cierto? Los que conocían de Dios, los que conocían la palabra de Dios, y pasaron y no hicieron nada. Y luego pasó un buen samaritano, o sea, alguien que era de Samaria, o sea, alguien que no tenía nada que ver con estos otros, y se bajó
y ayudó a esta persona que estaba en necesidad. Y es que yo creo que nosotros como cristianos podemos a veces irnos a extremos. Y yo creo que la Biblia es clara cuando nos dice que somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. O sea, la Biblia es clara en mostrarnos que la salvación solo la podemos obtener cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros. No hay otra forma de conseguir la salvación. No hay obra, no hay mérito, no hay sacrificio, no hay religión, no hay ninguna otra manera de poder obtener la salvación. Y esa es una verdad y esa es una realidad. Pero a veces olvidamos que la fe es algo que se debe notar. Si me hago entender, la fe en Dios es algo que se debe notar, es algo que se debe ver. Y por eso Santiago en su carta quiere llevarnos a eso, a entender que la fe verdadera en Dios no es solo conceptos, no es solo creencias, no es solo teorías. La fe en Dios es algo que nos debe de mover y de llevar a actuar. Es algo que debe producir en nosotros unos frutos, unos resultados. Es algo que nos debe de llevar a hacer algo. Porque si no, esa fe es ¿qué? Es una fe muerta. Y lo que Dios nos está mostrando acá es que muchas veces pecamos no solo cuando hacemos lo que está mal delante de Dios, sino que también podemos pecar cuando no hacemos, ¿cierto?, lo bueno que sabemos que debemos hacer. Y aquí hay una realidad muy grande para nosotros. Y es que la indiferencia hacia esas necesidades que hay a nuestro alrededor, hacia esas situaciones que hay a nuestro alrededor, esa actitud es una actitud que no es es de Dios, no es de Dios. Nuestro Señor no fue indiferente a las situaciones que Él veía a su alrededor. Recordemos aquel momento en que una gran multitud se acerca a Él con hambre. ¿Qué hace el Señor? Multiplica los panes y multiplica los peces, ¿verdad? Para que todos pudieran tener comida para ese momento, ¿cierto? Y de esta y de otras maneras, el Señor nos muestra que nosotros debemos ser sensibles a las realidades que hay a nuestro alrededor, y que la fe no se trata tanto de lo que aprendemos, sino de lo que vamos a hacer con lo que hemos aprendido. O sea, la fe no se trata tanto de lo que aprendemos, sino de lo que vamos a hacer con lo que aprendemos. Y aquí es donde nosotros debemos de pensar y qué o cómo lo podemos hacer. Si el Señor nos está llamando a hacer algo por los que están en necesidad a nuestro alrededor, si el Señor nos está llamando a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestro confort y a empezar a ir y a ayudar y a servir para que a través de eso seamos luz, entonces necesitamos recordar algunas cosas. Y es que este no es un llamado para pocos o para algunos, este es un llamado para todos. No es un llamado para pocos o para algunos,
es un llamado para todos. Muchas veces decimos, pues que ayuden los que tienen, ¿cierto? Pues que ayuden los que saben, pues que ayuden los que pueden. Pensamos que este llamado de ayudar y de hacer algo por otros es solo de algunos, pero el Señor nos muestra que este llamado de la religión pura, de la religión verdadera, a hacer algo por los necesitados, es un llamado para todos, no es un llamado solo para unos pocos. Este es un llamado para todos. Lo segundo, muchos pueden llegar a decir, pues yo no tengo cómo ayudar. Que ayuden los que tienen, ¿verdad? Yo antes necesito que me ayuden a mí. Podemos decir o podemos pensar de esa manera. Pues Dios nos anima a que hagamos algo y a que empecemos haciendo algo con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que está a nuestra mano. Así que en primer lugar, este es un llamado no para algunos, no para pocos, es un llamado para todos. Lo segundo, empecemos con lo que tengamos y con lo que podamos. Pero empecemos, pero hagamos algo. Nunca en la vida uno empieza algo con todas las condiciones apropiadas para hacerlo, con todos los recursos. No, normalmente iniciamos cosas con algo pequeño, con algo mínimo, pero al ir caminando, al ir avanzando, vemos que la provisión y vemos que los recursos y vemos que las cosas se van dando. Necesitamos empezar con lo que tenemos y con lo que podemos, porque más que tener tiene que ver con una motivación del corazón. Sí, me hago entender. O sea, más que tener, es una disposición del corazón. Dios no busca personas que tengan todos los recursos o todas las capacidades. Dios busca corazones dispuestos. Y cuando aparecen corazones dispuestos para ayudar, para servir, a esos corazones dispuestos, Dios les va a respaldar, les va a proveer, les va a ayudar y les va a bendecir. ¿Qué busca Dios? Corazones dispuestos. En tercer lugar, necesitamos tomar la decisión de hacer algo hoy y no algún día. Que normalmente tenemos la tendencia a eso, ¿no? A decir, bueno, más adelante, cuando tenga mejores condiciones, cuando esté más preparado, cuando solucione estas cosas, más adelante voy a ayudar, más adelante voy a hacer algo, más adelante voy a servir. Pero la realidad, y si nosotros somos sinceros, la mayoría de esas cosas que decimos más adelante, nunca las terminamos haciendo. Siempre nos mantenemos postergando y dejándolas para después, y nunca terminamos haciendo nada. La fe en Dios no es aquella que nos lleva a dejar para después, a decir mañana hago algo. La fe en Dios es aquella que nos debe de llevar a hacer algo hoy, no mañana. ¿Saben ustedes por qué razón? Porque al decidir eso, cuando ponemos excusas, no estoy listo, no tengo los recursos, cuando nos dejamos llenar de esas excusas, se va enfriando luego y se va apagando el llamado en nosotros. Y llega luego el momento en que simplemente ya no lo hacemos.
¿Por qué? Porque Dios espera una respuesta de nosotros hoy, no mañana. Es hoy que Dios espera una respuesta de nosotros. Si lo dejamos para después, se apaga, se embolata, se diluye y ya no va a haber nada. Así que Dios nos está invitando en esta mañana a que nosotros, como creyentes, podamos entender algo. Es un llamado no para algunos, sino para todos. Segundo, empecemos con lo que tengamos. Tercero, hagámoslo hoy, no algún día. Hagámoslo hoy, no después, no mañana, no algún día. Hagámoslo hoy. Por eso, en esta mañana yo quisiera que cada uno pensemos por un momento cuáles son las necesidades que vemos a nuestro alrededor y qué estamos haciendo por esas necesidades. No preguntemos qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo fulano de tal. No, la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me está llamando Dios a hacer frente a esta necesidad, frente a esta situación? ¿Qué me ha dado Dios que yo puedo utilizar para ayudar frente a esta necesidad? ¿Qué podemos hacer? Y de esta manera quisiera cerrar invitándolos a algo, y es a que nos podamos unir y podamos hacer algo a favor de los que están en necesidad en este momento. Y como iglesia hemos invitado a través del grupo de WhatsApp y lo quiero hacer en este momento, para que hoy podamos reunir una ofrenda especial para poder enviarla hacia Pereira, a este pastor que hace unos días saludé, me escribió y están necesitando ayuda, y que lo podamos hacer hoy. Y si ojalá lo podemos volver a hacer después, gloria a Dios por eso. Que podamos ayudar, que podamos poner nuestro granito de arena para quizás calmar el hambre de algunas personas por algunos días. Que algo podamos hacer frente a las necesidades que hay a nuestro alrededor, pero que no se convierta en algo solo que hagamos de vez en cuando, sino que lo volvamos una costumbre, que lo volvamos una cultura de decir: ¿qué necesidad hay en mi barrio? ¿Qué necesidad hay en la iglesia? ¿Qué necesidad hay en mi sector? Y cómo yo, con lo que Dios me ha dado, mucho o poco, puedo hacer algo para ayudar a aquellos que están en necesidad. ¿Saben algo? Esta es la mejor forma de mostrar a Jesús y de dar a conocer a Jesús. No con palabras solamente, sino con acciones, con servicio, con ayuda a favor de aquellos que están en necesidad. Esa es la mejor forma de dar testimonio de Jesús en nuestras vidas. Yo les invito a que nos coloquemos de pie y terminemos este tiempo orando por aquellos que están en necesidad. Y también que en su corazón usted hoy le pregunte a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo ayude? Señor, ¿cómo puedo yo ayudar en esto? ¿Cómo puedo disponer mi vida y lo que tú me has dado para ayudar en medio de esta situación? Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, por tu palabra que nos muestra que no debemos permitir que la indiferencia, que la apatía y que la comodidad nos lleven, Señor, a hacernos los de la vista gorda, como decimos, frente a lo que pasa a nuestro alrededor, frente a las necesidades por las que otros están pasando, Señor.
Hoy queremos pedirte, Dios, que nos perdones, Señor, porque tristemente debemos reconocer que nos hemos encapsulado, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestros propios asuntos, buscando nuestro propio bienestar solamente, Señor, y nos hemos olvidado y hemos dejado de lado, Dios, Señor, el ver, y no solo el ver, sino el hacer algo por aquellos que están en necesidad a nuestro alrededor, Dios. Señor, perdona la dureza de nuestro corazón y perdónanos porque sabiendo hacer lo bueno, Señor, muchas veces no lo hemos hecho, Padre. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a despertar del sueño, a levantarnos del sueño, a levantarnos de la comodidad, a levantarnos del conformismo y a poder decirte, Dios, aquí estoy, Señor. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo ser alguien que traiga consuelo, que traiga esperanza a otros, que traiga aliento, que traiga fortaleza y que traiga ánimo a la vida de otros? Padre, te pedimos en esta mañana, por favor, muéstranos, Señor, de qué manera podemos ayudar. Padre, hoy como iglesia queremos orar por nuestro país. Queremos orar, Señor, por estas partes de Colombia que fueron afectadas por este terremoto, Señor. Oramos por las personas que viven allí en Pereira, que viven allí en Armenia, que viven allí en Cali y que viven en las demás zonas donde que fueron afectadas por el terremoto, Señor. Aquellos que hoy están llorando la pérdida de sus seres queridos, Señor. Aquellos que están heridos, aquellos, Señor, que perdieron todo, su casa, sus carros, sus propiedades, Señor. Aquellos que están, Señor, sin luz, sin agua. Aquellos que están, Señor, bajo la depresión, bajo la ansiedad, bajo el temor, bajo la preocupación de qué será de ellos en el mañana, de qué será de ellos en el futuro. Padre, oramos por ellos en esta mañana, Señor, como iglesia. Pedimos, Dios, que a través de tu gracia y a través de tantas formas que tú lo puedes hacer, lleves fortaleza, lleves consuelo, Señor, a sus vidas. Que ayudes, Señor, para que sigan llegando a recursos económicos para la reconstrucción de todas las zonas afectadas, Señor, para que sigan llegando recursos económicos para alimento, Dios, para techo, Señor, de todas las personas que necesitan alimento, que necesitan un techo, que necesitan un hogar, Señor. Oramos en esta mañana, Padre, y pedimos, Señor, que ayudes para que nuestro país pronto se pueda levantar, Señor, de esta situación, de esta tragedia. Dios, rogamos en esta mañana, Señor, que tú obres, Dios, para que nosotros como iglesia también, además de orar, Señor, podamos contribuir en algo, de alguna manera, Señor, para ayudar a aquellos que están en necesidad, Señor. Ayúdanos, Padre, en medio de esta situación, Señor, también a entender, Dios, que todo esto, Señor, hace parte de las señales que tú anunciaste, Señor, antes del fin. Ayúdanos, Señor, a ser vigilantes con nuestra propia alma, con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a entender que todos estos terremotos y estas guerras y todas estas cosas que pasan, Señor, más que la naturaleza hable, es que tú hablas a través de ello, es que tú estás hablando a través de ello, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar y ayúdanos a despertar y ayúdanos a levantarnos del sueño, Padre, y a poder estar listos, Señor, para cuando tú nos llames, Señor, para cuando tú regreses, nos halles no durmiendo, nos halles, Señor, siendo personas fieles, siendo obreros fieles, siendo creyentes fieles,
que están velando y que están esperando a su Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.